Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento y como siempre reflexionamos sobre la teología de San Lucas. Estamos ya casi por concluir. Capítulo 24, la resurrección y la ascensión del Señor. Dos elementos fundamentales. A través de la resurrección, resucitar, resurrexin, levantarse, anastasis, ya lleva en griego, que quiere decir levantarse, mañana, ni la ñanetindeja, ni la yatiriri con boya. Esto es lo que aquí, en este curso bíblico del día de hoy, vamos a reflexionar y vamos a seguir meditando el capítulo 24 del libro de San Lucas. No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea al afirmar que el Hijo del Hombre debía ser entregado en manos de los pecadores, ser crucificado y resucitar al tercer día. Esto lo encontramos en el capítulo 24, los versículos 6 y 7. Entonces, ¿hacia dónde estamos apuntando, queridos amigos? ¿Qué es lo que nos quiere decir? La resurrección debe entenderse, según esto, partiendo de la vida de Jesús y su mensaje en Galilea. Resurrección, partiendo de la vida de Jesús y sobre todo desde su mensaje en Galilea. Peala ñandeña mañana, peala ñandeña iguana. Resurrección, resurrexit. Entonces, no es simplemente una reanimación del cuerpo. Atención, vuelvo a repetir, no es la reanimación del cuerpo, sino que es un estado. Cómo nosotros nos realizamos, cuál es el sentido de la vida, cuál es el objetivo hacia el que nosotros estamos caminando para una planificación de la persona, o sea, la resurrección. Por lo tanto, debemos entender, partiendo de la vida de Jesús, primero mirar la vida de Jesús, modelo, ejemplo, y luego su mensaje también en Galilea. El mensaje en Galilea, que significa para nosotros todas las enseñanzas, todo lo que encontramos como propuesta de salvación que nos trae el Evangelio de San Lucas. Lo que pasa no es enigma que carece de relación con lo anterior. Lo que pasa en la resurrección no es un enigma que carezca toda relación con la vida de Jesús o con ese mensaje de Galilea.
está unido. Es decir, se realiza en la resurrección todo lo que nosotros fuimos viviendo en la vida de Jesús como realización de entrega, de servicio, de generosidad. Upeacoina la resurrección entonces, y sobre todo también como dignificación del hombre, de la persona. Está en estrecha relación con todo lo que se ha vivido también en la evangelización, en la prédica de Jesús, lo que Jesús predicaba estando en Galilea a sus discípulos, a sus apóstoles que son enviados. Es la verdad el contenido más profundo de la vida y del camino de Jesús en Galilea. Volvemos a repetir esto porque me parece que es lo esencial. ¿Hacia dónde estamos caminando? ¿Qué es lo que queremos hacer? ¿Qué significa para nosotros una verdadera resurrección? Es la verdad. Ese es el contenido más profundo de la vida y del camino de Jesús en Galilea. El caminar, el ir, el buscar la verdad, el buscar estos elementos esenciales y fundamentales que se nos presentan aquí como verdad. Va el aigatúa ñandebe cristiano haisha o yapoñan de Jehuí, cristiano seguidor de Jesús, vivir en la verdad, no en la mentira, no en el engaño. Quien le haya seguido de verdad comprenderá lo que el sepulcro vacío significa. El que siguió a Jesús, el que le escuchó a Jesús, por eso nos está diciendo que es la propuesta de Galilea. Todo lo que Jesús fue enseñando en Galilea. Upeaco anga shacañandea e iñandena ave. Hoy coma. Shupesha po pisuno bm ambohasa pm beshepo. Upesha o shei putumo bm amopon ayer entero beteame. Esta es la fuerza y esta es la gracia, ¿verdad?, de la verdadera resurrección. Esto es lo que significa para nosotros y entendemos lo que significa el sepulcro vacío. Para aquellos que han tomado la palabra de Jesús como una voz que solamente pertenece al mundo, la tumba de Jesús, como una voz que solamente pertenece a esto, es un enigma que debe aclararse todavía. Un enigma en el sentido de qué es lo que ha sucedido o qué es lo que nosotros encontramos desde el sepulcro vacío. El enigma de una verdadera conversión, de un llamado de parte de Dios. En este sentido, la tumba vacía es enigma que debe aún aclararse. Los restos de Jesús tienen que estar entre nosotros. Qué bueno que es esto. Los restos de Jesús tienen que estar entre nosotros. Hay que buscarles simplemente sobre el mundo. Esto es lo que hacían las mujeres antes de escuchar la voz del ángel. Capítulo 24, versículo 5, nos dice justamente cómo las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo. Ellos le preguntaron, ¿por qué buscan entre los muertos al que está vivo? ¿Por qué buscan al que está vivo aquí entre los muertos? Nosotros entonces tenemos que buscarle simplemente sobre el mundo. Esto es lo que hacían entonces aquí las mujeres al escuchar la voz del ángel. Volvemos enseguida con más de Yarañe e Nuevo Testamento. Queridos hermanos y hermanas, hoy nos ayuda a reflexionar sobre la ancianidad el relato de la curación de la suegra de Simón, una mujer enferma que recibe la visita de Jesús y su vida cambia. En este breve pasaje evangélico encontramos varias enseñanzas. Vemos, en primer lugar, que Jesús no va solo, sino acompañado de sus discípulos. Esto nos recuerda que son los miembros de la comunidad cristiana, familiares, amigos, quienes visitan, consuelan y ayudan a las personas mayores que atraviesan momentos de dificultad. También son significativos los gestos que realiza Jesús y la actitud de esta mujer. Jesús se acerca a ella,
la toma de la mano y hace que se levante y con delicadeza y ternura, inclinándose ante quien lo necesita, Jesús revela su sensibilidad por los que sufren y anuncia la salvación. La suegra de Pietro, al verse curada, responde con gratitud y espíritu de servicio. Podemos decir que agradece los dones que ha recibido de Dios con fe y alegría a través de obras concretas. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española, cercanos a la celebración de la solemnidad del Corpus Christi. Pidamos al Señor que nos conceda ser personas eucarísticas, que agradecen los dones recibidos y se integran a los demás sirviendo con alegría, especialmente a quienes más lo necesitan. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Dominus vobiscum. Sin nomen Domini benedictum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Figlio y del Espíritu Santo. El Papa Francisco ha hablado de sus problemas para caminar durante la audiencia general de este miércoles en la Plaza de San Pedro, mientras comentaba un pasaje del Evangelio de Marcos dedicado a la curación de la suegra de Simeón. E anche quando si sta spegnendo, la vita sempre è preziosa. Da vecchi non possiamo fare lo stesso che noi facevamo da giovani. Il corpo ha un altro ritmo e dobbiamo ascoltare il corpo e accettare dei limiti. Tutti ne abbiamo, no? Anche io devo andare col bastone adesso, no? E tutti. El Papa ha continuado el ciclo de catequesis dedicado a la vejez, subrayando la sabiduría que aportan los años y ha vuelto a hablar de la cultura del descarte, que excluye a los ancianos de la comunidad. Non li uccide, ma socialmente li cancella, come se fossero un peso da portare avanti, è meglio nasconderli. Questo è un tradimento alla propria umanità. Il dialogo giovani, bambini, nonni è fondamentale per la società, è fondamentale per la Chiesa, è fondamentale per la sanità della vita. Dove non c'è dialogo fra giovani e vecchi manca qualcosa e cresce una generazione senza passato, cioè senza radici. Papa Francisco también tuvo palabras para el pueblo ucraniano al final de la audiencia, durante el saludo a los fieles de lengua italiana. E per favore non dimentichiamo il popolo martoriato dell'Ucraina in guerra. Non abituiamoci a vivere come se la guerra fosse una cosa lontana. Il nostro ricordo, il nostro affetto, la nostra preghiera e il nostro aiuto vada sempre vicino a questo popolo che soffre tanto e che sta portando avanti un vero martirio. El Papa ya había advertido en los últimos días que la sociedad no debe de ninguna manera normalizar la idea de la guerra en Ucrania. Filius et Spiritus Sanctus. Amén. Amén. Del 18 de junio al 2 de julio, 4 universidades pontificias y 2 institutos católicos imparten el diploma conjunto Mujeres y Hombres en una comunidad sinodal. Quieren repensar el papel de la mujer en la Iglesia. Frente al cual hay un peligro de caer en una reflexión solo funcionalística, ¿no? De hacer una lista de lo que las mujeres podemos hacer. Se trata de continuar una reflexión que a mi modo de ver está iniciada, pero que necesitamos pues trabajarla desde varios puntos de vista. Anita Cadavid es directora del Instituto de Estudios Superiores sobre la Mujer. Organiza el curso junto a las pontificias universidades Urbaniana, Santo Tomás de Aquino, Salesiana, la Facultad de Ciencia de la Educación Auxilium y el Instituto de Teología de la Vida Consagrada Claretianum. Dice que el diploma no es un buzón de quejas, sino un laboratorio de ideas. Tendrá mucho peso la historia de las primeras comunidades cristianas y la mariología. Quieren preguntarse cómo transmitir mejor la figura de la Virgen.
tristemente también ha habido una imagen de la Virgen que nos han transmitido que no siempre es la imagen digamos, más adecuada, porque a lo mejor nos dicen, no, pues, o en ciertas culturas es, no, pues sí, es la que sufrió, pero al final tuvo todo bueno. No es una imagen pasiva, vamos, yo creo que después es protagonista también en nuestra historia de salvación y por lo tanto también de la vida de la Iglesia hoy. Anita cada vez espera que perfiles muy diferentes se apunten al diploma, formadores, sacerdotes y laicos de toda índole. Quiere trabajar con ellos las 3 prioridades que ha señalado el Papa para promocionar a la mujer en la Iglesia. Una, el abrir espacios de autoridad, no solamente eso, el pensar la Iglesia también con categorías femeninas y el dejar de lado todas las discriminaciones y violencias que tristemente también existen, ¿no? Y que pues a veces no es solo física, sino también psicológica. Las inscripciones al diploma Mujeres y Hombres en una Comunidad Sinodal están abiertas hasta el 16 de junio de 2022. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
nuestra redención, Rey en la cruz, por la ofrenda de tu cuerpo y tu sangre, nos concedes el perdón. Cuán glorioso fue tu amor en la cruz, tu realeza es incomparable, Jesús, te alabamos y exaltamos tu poder, nos rendimos ante el Rey, nos rendimos ante el Rey. Rey en la cruz. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este libro maravilloso de San Lucas. Nos encontramos en esta teología que ciertamente nos ayuda a hacer pasos agigantados, pasos importantes para comprender el mensaje de salvación. Estamos hablando del capítulo 24 de Lucas sobre la resurrección y la ascensión. La victoria de Jesús no se ilumina solo repensando con la fe el sentido del camino de Jesús sobre la tierra. Atención, aquí entonces no es simplemente repensar, ya esa va para los va esa baja ya por ahí, va esa baja eguatacue, como un dope ariñan de apitepe. No es solamente entonces un repensar, no se ilumina solo en este repensamiento con esa fe el sentido del camino de Jesús sobre la tierra. Es decir, nos preguntamos, queremos saber, en el fondo, lo que hay por debajo, lo que nosotros encontramos entre líneas. Upeala ñandeya de cana, upeala ñandeya de sana. Baisha mapeñande yara, oye esa ka. Ñandebe. Los discípulos del Cristo y los apóstoles no quieren admitirlo. Ciertamente que es difícil. Una muerte es muy difícil. Mirar y ver a un Jesús resucitado, mucho más difícil. Es una experiencia totalmente diferente. Encontrarse con el resucitado. Los discípulos de Jesús y los apóstoles no querían admitirlo. No querían admitirlo. Les parece todo un sueño. Eso lo encontramos del versículo 9 al 11, cuando dice justamente cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, la madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Es decir, a pesar de que los discípulos de Cristo, los apóstoles, no quieren admitirlo, les parece todo un sueño. Le hace de esta manera mirar de nuevo en la experiencia de la resurrección. Digo, tú y la ya pitando, entonces ya llevo antes, verdaderamente. La misma sensación tienen dos hombres, esta sensación que caminan a Maús de tarde. Están volviendo, están saliendo. Upeago la ñande ya ya pa llegue ñande lo gabe. Opeya de fuera y ahí. O pa mancoa o mano ñande de curusure la ñande Mesías va ñande con ella pota. Va de ya vamos a ver. Hayahamba ya pa ñande lo gabe. Es un recomenzar entonces la vida cotidiana, un recomenzar lo que ellos pensaban y tenían como ilusión, el mesianismo de Cristo. La misma sensación tienen dos hombres que caminaban por Emaús en este caso. Esta misma sensación les permite que los discípulos así
puedan obrar esta misma sensación que siente, ¿verdad?, de la resurrección. Ya ella ya tenemos pinimba lleva o me ella de pepu acabé peña y con te me hago peña seña se ya guata añame ya el cuagua añame ella de la pillacuera. Han esperado en otro tiempo en Jesús como profeta y salvador. Este es el profeta, este es el salvador. Pero se ha muerto. Y aunque dicen que el sepulcro está vacío y las mujeres no anuncian que está vivo, eso no pasará de ser una ilusión que simplemente que simplemente carece de sentido. Carece totalmente de sentido. Se ha muerto y aunque dicen que el sepulcro está vacío, las mujeres anuncian que está vivo. Eso no pasa de ser una ilusión, que simplemente carece el hecho de vivir, carece de sentido total. Frente a esta desilusión, porque ya desilusión no formal, el hoy copaña de va hoy copaña de ya lleva o man no malañan de líder o man no mala Jesús. Cuando imagina llevan a Pepe Curusure. Entonces ellos están mirando y están obedeciendo nada más y nada menos que aquello que van sintiendo por dentro, ¿verdad? Esa liberación, el salir, el sentirnos con la fuerza y la gracia de un resucitado. Y entonces, frente a la desilusión total de aquellos que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, acude Lucas al valor y testimonio de las viejas escrituras. ¿Qué dicen las viejas escrituras? Sois ignorantes y de lento corazón. Son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas. Qué lerdos que son, qué lentos que son. ¿Cómo es que ustedes no pueden entender lo que ya los profetas habían dicho anteriormente? Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe en Nuevo Testamento. Amigos de Ñan de Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñan de Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñan de Yarañé YouTube. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñan de Yarañé Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñan de Yarañé. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñan de Yarañé. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad.
El sacramento de la confirmación. ¿Qué es este sacramento? Ya dijimos que es un signo ciertamente de algo que nosotros vemos, sacramentum. Por eso, la confirmación es un sacramento en el que nosotros confirmamos nuestra fe. Y de cierta manera estamos reafirmando también el camino que nosotros hemos tomado desde nuestro bautismo, en nuestro paso aquí por la tierra, lo que nosotros nos hemos comprometido con nuestra propia fe. ¿Qué pasa si no confirmo mi fe? Tenemos que recordar, si decíamos que el sacramentum de por sí es ese signo visible, algo que nosotros mostramos. Por lo tanto, si nosotros no confirmamos nuestra fe, estamos demostrando que tampoco estamos viviendo o estamos en este camino de un compromiso real en nuestra vida cristiana. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que no estamos aceptando ese llamado de Dios. De cierta manera, nosotros estamos diciendo que dejamos de lado lo elemental y lo fundamental de nuestra vida cristiana. Confirmar la fe significa comprometerse. Confirmar la fe significa hacer un camino de santidad, porque el Señor Jesús lo que quiere de nosotros es que seamos felices, que nos realicemos. Y eso significa vivir plenamente la confirmación. Significa adherirse totalmente al Señor. Una de las preguntas que siempre realizan es: para casarme, Padre, ¿tengo que confirmarme? Si decíamos nosotros que el sacramentum es ese signo que nosotros demostramos, porque nos adherimos verdaderamente, es un signo visible, algo que se ve en nuestras actitudes, en nuestra forma de ser. Ciertamente que para llegar al sacramento del matrimonio es importante el haberse ya confirmado, pero ciertamente que no es un requisito obligatorio. Pero si estamos haciendo un camino de fe, tenemos que recordar que Jesús no nos obliga, sino que Jesús nos ofrece. La vida del Evangelio siempre es una buena noticia. Evangelio es una propuesta, la que nosotros libremente aceptamos y nos adherimos a vivir ese camino de fe. Por lo tanto, todo lo que es obligación simplemente no nos lleva a nada. Pero si nosotros queremos hacer también un sacramento del matrimonio, ciertamente que nosotros, antes que nada, tenemos que estar iniciados en nuestra fe. Recordemos que son 3 los sacramentos de la iniciación a la vida cristiana: el bautismo, la Eucaristía y confesión y la confirmación. Estos elementos que nosotros disponemos, estos sacramentos, es decir, aquello que es visible para nuestra vida, nos ayuda para luego tomar las otras decisiones. La decisión principalmente del matrimonio y la decisión también del orden sagrado. Estos son los estados de vida, pero para eso entonces nosotros tenemos que haber confirmado nuestra fe. Tendríamos que nosotros estar en este camino de la fe para tomar opciones libres y sobre todo para hacerlo de acuerdo al proyecto del Señor. ¿Cómo puedo ayudarle a alguien que todavía no se ha confirmado? Es una pregunta también muy importante. Nosotros conocemos seguramente algunos amigos, algunas personas que no se han confirmado. En primer lugar, tenemos que entender, siempre decimos nosotros, explicatio terminorum. El problema es que si nosotros queremos exigir por exigir simplemente algo, hacer por hacer en un sentido ritualista, no vamos a convencer a nadie, ni tampoco le estamos dando el sentido de lo que verdaderamente significa ese sacramento. En realidad, si nosotros queremos ayudar a alguien, en primer lugar, tenemos que reflexionar y entender lo que significa este sacramento de confirmar mi amor a Jesucristo, confirmar mi proceso y mi camino de santidad. Confirmar, es decir, donde yo digo, como propuesta del Evangelio que Jesús me ha dejado, yo confirmo,
yo reafirmo, yo me adhiero totalmente y quiero seguir en mi vida cristiana viviendo de acuerdo a esta propuesta de Jesús. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre el Evangelio de San Lucas. Estamos mirando el capítulo 24, la resurrección y la ascensión de Jesús al cielo. Recién decíamos que había una desilusión total, ¿verdad?, de parte de los apóstoles. Y ante esta desilusión que no entienden la victoria de Jesús partiendo de su vida en Galilea, Lucas acude al valor y testimonio de las viejas escrituras. Esas viejas escrituras que decían son ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera una fuente y todas estas cosas para entrar en su venida gloriosa, sobre todo cuando Él venga, ¿verdad?, para redimir. Es la segunda venida la que nosotros entendemos aquí. Son ustedes ignorantes y de lento corazón para creer lo que dijeron los profetas. No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas para entrar en su gloria, para entrar en su gloria. Y como un simple caminante que ha venido a unirse a su naturaleza, al mismo Cristo que está glorificado, empieza a brindarles el sentido de la Biblia. Entonces en el 24-27 nos dice el sentido que tiene la Biblia. Y comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les interpretó en todas las escrituras lo que se concierne a él. Esto ya con los discípulos de Maús, o Guatama y Beina, o Joma y Beina, o Yacasema y Beina, llevan a Beroimé, a Beroberovia, desde Jerusalén entonces hacia todo el orbe, hacia todo el mundo, hasta que Pablo también, ¿se acuerdan?, que después llegará a Roma. Bueno, Lucas es discípulo de Pablo, o peor coina, con característica de la universalidad. Bueno, entonces estos caminantes de Maús no han comprendido plenamente, pero quieren quedarse con Jesús. Qué lerdos de corazón. ¿Acaso no se había dicho que iban a morir, que iban a sufrir mucho, pero que después resucitaría? Le ofrecen pan y al observar su bendición les encuentra. Entonces, aquí está lo esencial y lo fundamental, porque dice que en el momento de quedarse ellos le ofrecen el pan y al observar su bendición le encuentran a Jesús. Quiere decir que esa generosidad, esa fuerza, esa capacidad de compartir con los otros, no quedarnos encerrados entonces en nosotros mismos. Jesús, que es el compañero invisible que camina con nosotros, el que alumbra los enigmas de las viejas escrituras, está vivo. Jesús está vivo. Es el que ilumina todo, pero está vivo, está aquí en medio de nosotros. Está en su gloria y a la vez se encuentra donde hay allí todo lo que nosotros estamos mirando. Donde hay alguien que en su nombre y bendiciendo rompe el pan con los hermanos. Aquí volvemos a entender que el Señor, con su resurrección, nos propone y nos lleva a esa gloria que significa para nosotros el cielo. A la vez se encuentra donde hay alguien que en su nombre y bendiciendo rompe el pan con los hermanos. 24-25 nos habla de esta realidad. Dice así: y como nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes lo entregaron
a ser condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros en Israel pretendemos ahora justamente volver a recuperar esa vida, todo lo que Él nos había dicho, todo lo que Él nos había enseñado. ¿Cómo vamos a llegar a esa resurrección? Por lo tanto, nos encontramos con el propio testimonio de Jesús de Nazaret, que se aparece a Pablo y a los apóstoles también. Las apariciones de Jesús resucitado enmarcan, según San Lucas, un tiempo bien preciso. Enseñanza y testimonio, los 40 días de San Pedro. Es bueno esto. Jesús que resucita, Él está enmarcando, según Lucas, este evangelio, un tiempo bien preciso de enseñanza y testimonio. 40 días. Entonces no es aquí, resucité o listo, ya estoy aquí, listo. Chau, che, si te he visto no me acuerdo. No, es toda una gracia que se pone en camino, se pone en campaña y se ofrece entonces a los otros. Y así entonces, queridos amigos, nosotros vamos volviendo enseguida con más Ñande Yarañe e Nuevo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor. Hoy, como siempre que viene nuestro encuentro, seguimos nosotros con esta hermosa lectura del libro que nos está acompañando en este tiempo ordinario, del segundo libro de los Reyes, capítulo 17, 5, 8, luego 13, 15 y el versículo 18. Salmánasar, rey de Asiria, invadió todo el país.
Subió contra Samaria, la sitió durante 3 años. En el 9º año de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y deportó a los israelitas a Asiria. Los estableció en Jalaj y sobre el Jabor río de Gosén, en las ciudades de la Media. Esto sucedió porque los israelitas pecaron contra el Señor, que los había hecho subir del país de Egipto, librándolos del poder del faraón, rey de Egipto, y porque habían venerado a otros dioses. Ellos imitaron las costumbres de las naciones que el Dios había desposeído delante de los israelitas y las que habían introducido los reyes de Israel. Bueno, y así continúa esta historia, queridos hermanos, pero a ver, lleva ñande yayeya cuaje y ponañan del autor sagrado. ¿Cuál es la causa? Va ere ñande yaha allá con va vayete lleva, que viene a ser, por una parte el exilio, una parte nos está diciendo, pero después nosotros sabemos, queridos hermanos, que Samaria va a desaparecer. De aquí tendremos después los samaritanos, justamente ¿por qué? Y porque Samaria como tal ha desaparecido como pueblo de Dios. Entonces, Naveima, raza pura. ¿Y por qué? Porque hemos pecado contra el Señor, que nos había hecho subir del país de Egipto, librándonos del poder del faraón, rey de Egipto. A ver, quiere decir, queridos hermanos, peñan de Saray, nos ina peñan de Yara, güeyeva. Da yayapoy nos ina peñan de Yara, hoy potá, catuete, o uñaneca anila y bahía. Vamos a estar atentos, vamos a procurar vivir lo que el Señor nos regala en el día a día, ser fieles para recibir también esa gran bendición y gracia de Dios como consecuencia de nuestras buenas acciones. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. ¿Qué es el sacramento del bautismo? Este sacramento es el que nos inicia a la vida cristiana. A través del bautismo nosotros entramos a formar parte de la iglesia. Y esa iglesia que es el cuerpo de Cristo, es decir, es la unidad de una comunidad. Entramos a participar de esta gran familia de los hijos de Dios. Una pregunta muy importante que solemos escuchar: ¿es válido bautizarse cuando somos adultos? Claro que sí, es válido y es muy importante después de un proceso en la vida cristiana descubrir que necesitamos entrar y pertenecer a una comunidad. En tiempo de Jesús se bautizaban de adultos. Hoy nuestros padres nos bautizan de niños. ¿Pero por qué? Porque justamente tenemos ese derecho de recibir la cosa más preciada que ellos viven, que ellos tienen. Es como aquel niño que desde pequeñito recibe lo más preciado, en primer lugar, para poder sobrevivir, que es el alimento, que es la comida. Así también cuando nosotros llevamos al niño para que pertenezca y entre a la comunidad, lo estamos alimentando espiritualmente. ¿Por qué yo me tengo que bautizar? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cuál es el motivo por el cual tengo que ir a recibir este sacramento? En primer lugar, recordemos que la palabra sacramentum es una palabra latina que significa el signo visible, algo que nosotros vemos. Y entonces Dios, al crearnos, nos regaló este camino tan importante para que nosotros podamos mostrar durante nuestro paso por la tierra todas las buenas acciones y el regalo que Dios mismo nos ha dado. Como hijos de Dios, nos comprometemos con nuestra propia humanidad, nos comprometemos con nuestra propia comunidad, con esta familia grande en la que nosotros nos encontramos y vivimos. El bautismo es un signo elemental y fundamental de que nosotros
nos comprometemos a hacer un proceso de formación y también de ofrecer lo mejor de nosotros mismos que Dios nos ha dado a nuestra propia comunidad. Jesús jamás nos obliga a nada. Jesús lo que hace es llamarnos. Jesús lo que hace es proponernos. Y entonces siempre va a depender de cada uno de nosotros responder a esta llamada, responder a esta propuesta que nos hace el Señor. Jesús se bautizó ciertamente de adulto con San Juan Bautista. Y esto nos está diciendo entonces que de parte de Jesús hubo un gran deseo de entrar dentro de esta comunidad, de sentirse partícipe de esta comunidad. Y nosotros principalmente decimos que con el bautismo Jesús se hace solidario con la misma comunidad humana. La encarnación ya de por sí significa un Jesús que entra en nuestra historia y a través del bautismo entonces estamos confirmando este gran deseo de hacer el bien al hombre. Y es eso lo que Jesús a través del bautismo nos ha ofrecido a cada uno de nosotros, su solidaridad y este camino de crecer juntos en el seguimiento de Dios. Les invito a todos a seguirnos a través de Facebook, Instagram, YouTube. Nos vemos allí. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en el Nuevo Testamento. Estamos reflexionando con el Evangelio de San Lucas, capítulo 24, del 1 en adelante. Queremos mirar lo que es este concepto, sobre todo de la resurrección. Se trata de un tiempo de testimonio. Volvemos a repetir porque es importante esto. Si es un estado, es una forma, no es una reanimación del cuerpo la resurrección. Es una forma, es un estado. Se trata de un tiempo de testimonio. Tiempo de testimonio. Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que pronunciarlo. Luego, una vez es el que enseña verdaderamente. Este es el tiempo de la enseñanza, entonces. Después de la resurrección, es el que se pone. Es el que ahora entonces comienza a regalar la misma gracia de la resurrección del Señor. Y por lo tanto Jesús muestra que está vivo. Los apóstoles tendrán que proclamarlo después, que Él está vivo. Pero a la vez es tiempo de enseñanza, decíamos. Cuando la ñandeña mañana, llego a mí, va para la ñande, ñamuingue beñande a petume, añahenduri beñande yarañe eco añande y catuta ya es a bella lleva. She y catu allá puede yupecha. Esta es la verdadera resurrección, ya es un estado. ¿Cómo estamos nosotros? Este estado tan importante. Hay una resurrección, entonces, y eso es muy bueno. Pero cuando hablamos de esa resurrección, quiere decir que hay nueva vida. Y por eso, consecuencia de la misma presencia del Señor resucitado, son las apariciones. Jesús enmarca, según San Lucas, un tiempo. Y de proveerlo, entonces, en este tiempo son los famosos 40 días en que está presente. Un buen ponacho, que por eso es la enseñanza. La ascensión de Jesús al cielo. Se trata de un tiempo en que nosotros tenemos que mirar como una búsqueda del testimonio. O una donación también. Nosotros tenemos que dar testimonio para los demás. Jesús muestra que está vivo y los apóstoles tendrán que proclamarlo luego. Jesús está vivo y ellos lo van a proclamar. Pero a la vez es tiempo de enseñanza. Solo aquellos que escucharon sus palabras sobre el reino gozan de auténtico y permanente pasto. Aquí está. Esto es lo importante, este es como ese alimento, ese pasto espiritual, esa fuerza espiritual, esa comida espiritual. Y entonces, en cuanto que escucharon sus palabras sobre el reino, gozan del auténtico y perenne también testimonio acerca de Jesús.
El testimonio que nosotros encontramos acerca de Jesús es tan grande. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, prácticamente te va hablando de este testimonio, versículo 3. Pues bien, cuando Lucas pretende expresar el mundo de este testimonio y enseñanza del Jesús resucitado, él mismo se los condena. Y sobre todo, el Señor mismo entonces, que está con los apóstoles, que los anima, que los va instruyendo, aquí en los 40 días les va a ir instruyendo en todos los aspectos de lo que Él fue viviendo, porque hablamos de la vida de Jesús, y de lo que Él ahora como resucitado está ofreciendo a la comunidad. Expresa entonces el sentido de este testimonio y enseña del Jesús resucitado a los apóstoles cómo condena. Y sobre todo, aquí se hace toda una síntesis, la síntesis de la vida de Jesús en los 40 días. La aparición de Jesús es otro elemento. La aparición de Jesús también después de la resurrección comienza siendo testimonio. Siempre es testimonio. Siempre es testimonio. Tiene que servirnos para algo, nos tiene que mostrar, tiene que ser el testigo. Jesús viene hasta los suyos, saluda con la paz y se les muestra. La paz sea con ustedes, ¿verdad? Y se les muestra las manos. Su presencia pudiera parecer la de un fantasma. Es cierto que Jesús se ha aparecido, no fueron todo unas visiones, nada de esto. A Lucas le interesa saber, precisar la realidad de la victoria del Señor siguiendo sus pasos. La realidad que ellos tienen en este momento de la victoria de Jesús, de su presencia entre los suyos. Por eso, porque quiere refutar toda mentira y superar toda sospecha, hace que el Cristo muestre pies y manos y entonces le dicen, pues soy yo. Es la identidad entonces del Maestro, pero ahora resucitado. Qué lindo entonces, queridos hermanos, que vayamos entendiendo poco a poco este fenómeno y esta teología profundísima que Lucas nos va transmitiendo, el tema de la resurrección. Nos despedimos por el día de hoy en nuestro curso bíblico, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.